¿Sabías que cuando hablamos de los libros que integran la Biblia, hablamos de escritos inspirados por Dios? ¿Pero qué significa inspiración? Veamos qué tiene para decirnos el profesor en Sagradas Escrituras, Luis Heriberto Rivas. Quien se acerca a las Sagradas Escrituras lo hace con respeto que merece saber qué contiene la palabra de Dios. Pero, ¿qué se afirma realmente cuando se dice palabra de Dios? Algunos han imaginado que Dios dictó al oído del autor las frases que él quería que llegara hasta los lectores. Así están representadas muchas veces en distintas pinturas los autores sagrados, en pinturas, imágenes que se ven en las iglesias. Pero es evidente que se trata de un fenómeno mucho más complejo. Este fenómeno se llama inspiración, pero no se entiende en el sentido en que un artista se inspira para pintar un cuadro o escribir una poesía, sino como una discreta acción de Dios en lo profundo del autor sagrado. La inspiración respeta, por decirlo así, toda la humanidad del autor, su cultura, sus inclinaciones, sus gustos, su forma de escribir. Hago un excursus, me salgo de lo de Luis Heriberto para explicar esto. Todo en Dios respeta la individualidad y la personalidad humana. Dios jamás aliena lo humano y avasalla lo propio de cada persona. Por eso aún en los libros inspirados está el autor humano presente en sus escritos, aun cuando haya inspiración. Porque vuelvo a recordar y subrayar esta idea, Dios siempre respeta la libertad humana. Esto nos debe quedar claro. Vuelvo a Luis Heriberto. La inspiración respeta, por decirlo así, toda la humanidad del autor. Con esto se afirma que la revelación divina, en cuanto dirigida a los hombres, se ha servido del lenguaje humano, con lo que la palabra de Dios se convierte en palabra humana sin perder su espontaneidad. Como se puede apreciar a simple vista, cada libro de la Biblia tiene su forma propia, imágenes y matices que no aparecen generalmente en otros libros. Esto se debe precisamente a que el agiógrafo, tal es el nombre que recibe el autor sagrado. Agiógrafo, entonces, una palabra también de origen griego, que hoy debemos incorporar. Agiógrafo es el autor sagrado, el autor que escribió alguno de los libros de la palabra de Dios. Viene de dos palabras griegas, agio y grafos, que tiene que ver con escritura. Grafos, escritura, agios, sagrada, sagrada, escritura, sagrado, escritor. Este sagrado escritor está plenamente involucrado en lo que Dios le manda a escribir. Por esto, cuando se pregunta por el autor de la Biblia, se debe tener en cuenta esta doble dimensión. Por un lado, el autor es Dios, el que inspira. Por otro lado, es el agiógrafo, quien realiza según sus medios personales esa tarea que Dios le ha encomendado. El tema de la inspiración se ha desarrollado a lo largo de la historia de la Iglesia, pero antes de tratar este aspecto, es conveniente ver cómo aparece en la misma Escritura. Con distintas expresiones se manifiesta el origen divino de la ley de Dios escrita por Moisés. Veamos. En Éxodo 34, versículos 27 al 28, Dios ordena a Moisés que ponga por escrito los mandamientos que acaba de darle. En Deuteronomio 4:13 dice que Dios reveló su alianza al pueblo escribiéndola él mismo en las tablas de piedra.
Moisés también escribe por orden de Dios otra clase de datos. Por ejemplo, en Éxodo 17 y 17:14 y número 33:2. También se dice que escribe sin mencionar ningún mandato divino. Éxodo 24:4. También entre los profetas figuran testimonios de que lo que escriben en los libros responde a un mandato explícito de Dios. Tal es el caso de Isaías y Jeremías. Por ejemplo, lo podemos encontrar en Isaías 30, versículo 8, Jeremías 36, del 1 al 2, versículos 28 y 32, a quienes Dios manda a poner por escrito lo que Él les ha revelado anteriormente. En distintos momentos de la historia del Antiguo Testamento se menciona el libro de la ley de Yahvé, pero sin decir que haya sido escrita por el mismo Dios o por orden de Dios. Solo se consigna que la ley viene de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 8 y 11. Segunda de Crónicas 17, 9. Es importante destacar el cuidado con que se conservan ciertos libros. Primera de Macabeos 3:48, Macabeos 2, 13 al 15. En el Nuevo Testamento se cita el Antiguo Testamento dando por supuesto su origen divino. El mismo Jesús lo cita como una fuente inapelable. Por ejemplo, en Mateo 21:42, en Lucas 24:27, etc. Dice que el autor de un texto del Antiguo Testamento habló en el Espíritu Santo. Mateo 22:43 y Hechos 1:16 y 20. Así pues, queda perfectamente atestiguado el uso de la escritura del Antiguo Testamento por parte de Cristo, los apóstoles y evangelistas. Pero lo verdaderamente interesante no es tanto que suceda esto, sino el que se reconozca a los textos un contenido de absoluta verdad junto con la autoridad irrefutable. Pero también en el Nuevo Testamento hay datos que testifican la inspiración del mismo Nuevo Testamento. Dice la Escritura: no pondrás bozal al buey que trilla, y también el obrero tiene derecho a su salario. Primera de Timoteo 5:18. En este lugar se citan como escrituras un texto de Deuteronomio 25:4 y otro de Lucas 10:7. Ocurre algo similar en Segunda de Pedro 3:16, en donde se incluyen las cartas de San Pablo en el grupo de las Sagradas Escrituras. Queridos hermanos, como vemos, las Sagradas Escrituras tienen una doble autoría. Por un lado, hay un autor humano que pone su trabajo y su escritura, que conserva su idiosincrasia, su forma, su estilo y cultura. Y por otro lado, la inspiración de Dios que llega para plasmar y decir a los hombres lo que Dios quiere anunciar. Que tengan todos una bendecida jornada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.